Y el calendario canalla, que es muy ajetreado, un equipo que podemos decir sin temor a equivocarnos, perseguido por las lesiones, perseguido por los inconvenientes físicos, musculares. No estamos aquí metiendo a lesionados ligamentarios, no lo tiene, vamos a tocar madera, pero quiero decir, todas lesiones musculares, que pueden ser parte del motivo de todo esto, el calendario, la cantidad de partidos que hay en pocos días, el físico, la propiedad de algunos futbolistas, caso Di María, para decirlo sin temor. Sí, Central fue uno de los equipos que más tarde arrancó la pretemporada también, porque Claro. Almirón, por supuesto, se sumó un poco después al elenco de Arroyito. Por eso también me parece que al ser todo más ajustado, quizás las cargas fueron, valga la redundancia, un poquito más cargas para los futbolistas de Central. Y bueno, se están viendo algunas lesiones musculares, repito, producto me parece de que fue muy acortado el tiempo, muchos partidos juntos, ya tuvo Copa Argentina, por supuesto el torneo local, y va a arrancar una Libertadores que ojalá sea el despegue desde la parte física para que no ocurran más lesiones, pero con tantos partidos encima, yo creo que va a tener que tener precaución el cuerpo técnico de Almirón, porque esto le vino sucediendo en partidos solamente de torneo local, cuando ya juegue la doble competencia, que son 3 partidos por semana, me parece que ahí va a tener que tomar algunos recaudos. Sí, además también tuvo partidos de cierta tensión a lo largo de esta primera parte del año, porque tuvo el Clásico, tuvo que jugar contra River, que también son de esos partidos a los cuales a equipos como Central y como Newell's siempre les demanda tener un extra más de concentración, de esfuerzo, y eso también lo lleva a mucho mayor desgaste. Sí, partidos en los cuales comenzó cuesta arriba, por ejemplo, con Talleres, que lo terminó perdiendo, con Banfield, que lo pudo dar vuelta, Claro. con Independiente Rivadavia Mendoza, que terminó también cayendo en Mendoza. Entonces hubo que hacer algunos esfuerzos físicos de más por el plantel de Central, por supuesto, ni hablar Newell's, que tuvo muchísimos, por supuesto, problemas físicos también. Es un tema para charlar, por supuesto, es un tema para debatir. Imagino también que los cuerpos técnicos lo analizan, por supuesto, viven el día a día, saben, conocen al jugador, saben cuándo puede dar un poquito más, un poquito menos, pero a veces las lesiones justamente no se prevén y suceden cuando uno menos lo espera. Veremos si Central puede recuperar soldados para este jueves, tiene algunos tocados, por supuesto. Creo que el que más necesita recuperar, sacando a Di María, que es, por supuesto, el as de espada, es Obando, porque hoy no tiene un marcador central derecho que esté capacitado, me parece, para jugar Copa Libertadores en un partido de esta magnitud, sin caerle al chico Rafín. Mayo no está, tampoco me parece que es momento de que debute otro juvenil. Digo marcador central de pierna derecha, Claro. Porque tampoco está Comar, no está Juan Jiménez, entonces hoy es o jugar con 2 centrales zurdos o jugar con Rafín si no está Obando. Ahora, hay un análisis que me parece que es cuanto menos lógico, y ahí es donde entra a jugar el calendario que ha preparado producción el querido Coco Toboni, que es en algún partido, a mí me parece que en algún compromiso va a tener que poner una cantidad de jugadores alternativos. Digo, porque el calendario de Copa Libertadores no da demasiado respiro. Me parece que vamos a estar hablando de algunos compromisos en los que va a tener que plantear un equipo directamente alternativo, más allá que los entrenadores son regallos a esto. Mira, esto es lo que se les viene. Pasadito mañana, el jueves, el debut en la Copa Libertadores de América, 7 de la tarde, el compromiso. Desde las 6, la transmisión de Rosario a la Ciudad. El encuentro en el Gigante de Arroyito, el que vamos a contar Dios mediante, en el debut de la Copa Libertadores de América. Por ejemplo, a la vuelta del partido por Copa Libertadores, tiene que ir a Parque Patricios, domingo por la tarde. Un muy buen Huracán, muy buen equipo de Diego Martínez. Algunos le ponen sus reparos al equipo de Diego Martínez. Para mí es un muy buen equipo, es un muy buen conjunto. Que viene de 2 victorias consecutivas. Sí, que le criticaban que no se hacía fuerte de visitante, fue y ganó en La Plata. A la victoria contundente. A la fortaleza que había logrado de local, sacando el partido con River y todo lo que tuvo eso, pero es un equipo que en Parque de los Patricios se hace fuerte. Central tiene que ir. A mí me nace pensar que frente al Globo el domingo por la tarde, y debe pensar un equipo, yo no sé si completamente suplente. Ahora, muchos de los que habitualmente no juegan, ni hablar Brown, ya discutimos el tema del arquero. Yo igual quiero seguir con el tema Brown, después seguimos. Bueno, ¿será la oportunidad o no para verlo por fin al chico Verón, para verlo al chico Scioli? No lo sabemos, pero
Está claro que si alguna conclusión nos dejó la renovación de Coronel, es que Coronel tiene que jugar el jueves. ¿Está Coronel, sí. ¿Está Coronel para jugar 2 partidos en tan poquito tiempo? Porque, a ver, a la salida del domingo de visitar a Huracán en Parque de los Patricios, el miércoles va a Paraguay para visitar a Libertad. El miércoles va tiene a 2 Paraguay. días de trabajo, lunes y martes. Y a la tarde del martes imagino que ya viajará rumbo a Paraguay. O viajar el martes temprano y trabajar en Paraguay, lo que sea, pero quiero decir, en materia de descanso, es muy poco lo que va a tener entre un compromiso y el otro. Yo creo que me parece que con Huracán va a intentar poner lo mejor para tratar ya de asegurarse una clasificación a playoff y con Sarmiento poner suplentes. Yo no lo imagino de esa forma. Yo creo que Central va a poner lo mejor, obviamente, contra el Independiente del Valle, porque es el debut, porque es de local. Contra Huracán, me imagino, para mí, van a revisar quiénes son los que mejor terminaron físicamente. En base a eso, más los suplentes, armar el 11 contra Huracán. Contra Libertad, volver a intentar poner lo mejor. O sea, sobre todo también teniendo en cuenta que le toca un viaje corto. Y es clave el partido del jueves. Si Central gana, puede llegar a ir en búsqueda de quizás algún empate a Paraguay. En caso de no conseguir la victoria, tiene que ir a ganar a Paraguay. Sí, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que contra Sarmiento, y ahí sí se puede tomar algunas licencias más con el 11 titular. Más allá de que Sarmiento está en una cierta levantada, está 10º ahora en su zona, suma 16 puntos, no lo está haciendo mal el conjunto del Colorado Saba, pero yo creo que es un rival en el cual Central puede apostar a un equipo alternativo. Para que vean la poca cantidad de tiempo. Ya ni siquiera hablamos de trabajo. Sí, son 10 días y 4 partidos. Ya ni siquiera hablamos de poder trabajar, de poder aceitar. Hablamos de descansar, de recuperar. Esto es jueves, domingo, miércoles, domingo. Sí. ¿No? Sí. Jueves, domingo, miércoles, domingo. Esto es parte también de jugar, de afrontar la Copa Libertadores de América, que por supuesto es un sueño, es una ilusión, de pronto un objetivo, pero esto es parte de lo que también tiene la primera fase del certamen continental, donde tenés 2 compromisos por dicha competencia y sin poder descuidar el torneo local, porque el conjunto canalla no es... Sí, está tercero, pero a 5 puntos del que no entra. Pero además... Hay muy poca paridad de puntos. Claro, pero fíjate este detalle. Mencionamos hace unas semanas que las 2 victorias de Argentinos Juniors, que tenía compromisos pendientes, lo habían relegado a una posición de 6º más o menos en la tabla. Ganó un partido, más resultados ajenos, escaló a la 3ª posición. Ayer volvió a ganar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que acaba de marcar Lucas, está tan peleado, está tan parejo todo, que una victoria o 2 victorias te acomodan. 2 partidos que no ganaste. Huracán es un rival directo en la pelea. Entonces, me parece que con Huracán... Yo pienso que Jorge Milán va a poner lo mejor. Yo creo que este plantel puede jugar 3 partidos en una semana. ¿Vos crees? Yo creo que sí. ¿Pasa que no son 3, son 4? Bueno. ¿Dónde está el descanso? Para mí el descanso es con Sarmiento. Allí sí, descansar, poner varios jugadores que ni siquiera han tenido minutos en este torneo. ¿Y si tropezás y te ves obligado? La pregunta, está bien, estamos partiendo de un escenario derrotista, pero si tropezás con Huracán, si vas a esa búsqueda y tropezás con el Globo, si tenés que poner lo mejor en Paraguay, y después por una situación misma del campeonato tenés que también hacer una sumatoria con Sarmiento de local, tal vez no pueda darse el lujo el técnico de derrotar todo lo que hoy estamos vaticinando. Rama, son profesionales. Sí. Si no pueden jugar esta cantidad de partidos, no deberían estar en Central, entonces. Yo estoy de acuerdo. Me parece que, incluso creo que Almirón y los jugadores saben, y creo que la mayoría quieren estar siempre, por eso también pasó lo que pasó con Di María, por el querer estar siempre. Pero yo pienso que, pensando justamente en resultados favorables para Central, con Sarmiento debería ser la rotación y poner lo mejor que tiene. Por supuesto el jueves lo va a hacer, el domingo pensando en llevarse un buen resultado de Parque Patricios en lo que tiene que ver con el torneo local. Además, ir a Paraguay también con lo mejor que tiene y después descansar con Sarmiento, que es un rival de menor jerarquía, incluso será de local. Me parece que
por ahí va la cuestión. Además, Después puede haber, pasa por supuesto, algo cuando se empieza a jugar tan seguido, los equipos empiezan a jugar tan seguido, de que prácticamente no dejan de entrenar. O sea, ¿a qué me refiero con dejar de entrenar? Jugás, al otro día haces regenerativo y como le toca a Central de, por ejemplo, tener que viajar ya tan rápidamente, ya directamente viajan, concentran, preparan el partido, pero preparan el partido quizás no desde el aspecto de dentro de la cancha, un entrenamiento, que no, quizás les muestran videos, le explican un poco cómo va a jugar, cómo se va a plantar el equipo y hacen hincapié en eso, porque total los jugadores ya saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Si lo vienen trabajando hasta ahora, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces pasa eso de que a la hora de diagramar la semana para el entrenador muchas veces le pasa de que en vez de generar un día de tensión en la semana de entrenamiento, directamente la tensión misma ya es el partido. Sí, yo estoy de acuerdo. Y en lo que decía Lucas, bueno, si no pueden afrontar esta cantidad de compromisos, no debieran estar. El tema es que lo podemos debatir y yo hasta incluso podría estar de acuerdo. El tema es que ya están, ya están aquí, no cambiarán. Y es un equipo que viene teniendo estos contratiempos musculares, sobre todo musculares. Con lo cual llegará indudablemente un momento en el que el técnico deba dosificar ciertas cargas. De hecho, creo que lo hizo a la fuerza porque aparecieron molestias, aparecieron lesiones, como quieran ustedes llamarle, pero debió rotar, debió hacer ciertos cambios. Sí. Ni hablar el último sábado. Que se prevén que muchos de ellos puedan estar presentes pasado mañana frente a Independiente del Valle. En un ratito lo va a contar Ariel Porcile cómo es la situación de todos y de cada uno de todos ellos. Quitándolo a Ángel Di María, insisto, porque los contratiempos no le fueron propios solamente al campeón del mundo, que ha arrastrado inconvenientes, tuvieron que ponerlo, volvió a arrastrar otros problemas, se informó que un futbolista entrenó con normalidad, sin embargo después no pudo ser considerado para el partido del último sábado. Entonces, ¿cómo dosifica las cargas de los que son no tan juveniles? Insisto con este dato. Que no le pase nada a Ibarra, la saga, los centrales, y sabemos, ha tenido que poner una saga, una suerte improvisada el último sábado. Sí. ¿Cuántos podrá poner el próximo jueves? Que no le pase a ninguno. Ya estamos hablando que no le pase a nada a ninguno de aquí a que termine este sprint. Es verdaderamente importante. Por eso yo digo, hay partidos en los que seguramente el técnico deba hacer una suerte de rotación. Agustín, piensan que puede ser contra Sarmiento, que puede ser contra Huracán. Yo tengo el reparo de, y si pones lo mejor contra Huracán y necesitas rotar contra Sarmiento, pero contra Huracán te fue mal, no sé cuánto podés rotar de local ante el verde juninense. No, a ver, yo creo que contra Sarmiento, si sale Ibarra y entra Navarro, va a haber una diferencia, pero Central creo que en ese sentido no va a sufrir tanto la pérdida. Si sale, por ejemplo, Campas, pero ingresa a jugar Julián Fernández, yo creo que más allá del buen nivel del colombiano, tranquilamente puede tener un buen funcionamiento igual de equipo. Si no juega Bale, lo puede hacer Copetti. Si no taja Ledesma, puede tajar Brown. Me parece que Central tiene algunos recambios que pueden hacer no extrañar tanto al titular, y después tiene jugadores, me parece, que pueden sorprender para bien o para mal. El caso de Duarte, por ejemplo, cada vez que le toca jugar, uno quizás entiende que tiene que ser titular, y cuando es titular entiende que tiene que ser suplente. Ahora, vos fíjate una cosa, cuando termine el partido con Sarmiento el domingo por la noche, a la fase regular de Rosario Central le van a quedar apenas 2 partidos. Le van a quedar la fecha 16... Claro. Y le va a quedar la famosa fecha 9, que pasó a ser la última. Claro. O sea que podés hasta incluso estar necesitado de cierto puntaje. Sí. No es un dato menor. Y ni hablar lo que se le viene después en mayo. Lo analizaremos oportunamente, pero en mayo se le va a venir la parte final del grupo en la Copa Libertadores de América, las últimas jornadas en lo que tiene que ver, o la última jornada en lo que tiene que ver con la clasificación a octavos de final, y después los playoffs, que este equipo indudablemente debe jugarlos, tiene esa aspiración, y en parte por eso lo han traído a este entrenador, a Jorge Almirón. La última fecha clasificatoria, los octavos de final, después entramos en una de si avanza, si no avanza, los cuartos hablan que sería entre semana, para ese mismo fin de semana que se le viene las semifinales, después la final. Ahora me da la sensación en una etapa que es más de resistencia que de otra cosa. Si hiciéramos un juego en cuanto a lo físico, sí, entra una etapa netamente de resistencia.
No sé cuánto la tuvo este plantel desde que comenzó el año y ahora se le va a venir un sprint que lo va a poner a prueba, no solo futbolísticamente, como cada una de las pruebas que tenés todos los fines de semana, ahora entre semana también, no solamente pruebas futbolísticas, sino pruebas físicas también, de resistencia. Sí, y hay una realidad de que si Central saca un rédito positivo de esta seguidilla que se le viene, que se agarren todos con el equipo de Almirón verdaderamente. Sí, eso es cierto. Es una buena prueba donde si logra imponerse, va a empezar a ser indudablemente un candidato serio.